Hola, buenos días, los saludo aquí desde King's Calling, a Viva Tallahassee. Vamos a compartir una palabra en esta mañana, pero primero vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Señor, te doy gracias en este día por tu amor, tu misericordia. Quiero bendecir este tiempo, Señor, que tu palabra será abierta. Gracias, Jesús, tu palabra ya es bendita. Bendícenos de tal manera. Aumenta nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, hoy vamos a hablar de la fe, tema maravilloso, porque realmente para estar dentro de la fe cristiana se necesita, valga la redundancia, fe, obviamente. El mensaje se llama Si tuvieras fe. Mateo 17:20 dice, y les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Me gusta este versículo. Podemos ver que el mismo Jesús estaba hablando a modo de exhortación y les dice, por vuestra poca fe. La verdad es que a ninguno de nosotros nos gustaría ni nos gusta que nos digan que no tenemos fe. Pero recordemos que a Jesús no lo podemos engañar y sus discípulos tampoco lo podían engañar, entonces el Señor sabía bien sus corazones. Yo pensaba, ¿cuál es el medidor de fe? Porque si hay uno, yo quiero comprar uno para medirle la fe a la gente cada domingo antes de que entren al servicio y después de que salgan del servicio. La verdad que es gracioso, pero es una broma. Es una broma. Aleluya. Pero a la vez también pensaba, sí debe haber un medidor de fe. Por eso hay personas que reciben milagros de sanidad, milagros financieros, milagros y milagros y milagros, aleluya. Y no es que esas personas hicieron algo especial, no hicieron un sacrificio, no hicieron nada especial, simplemente le creyeron a Dios, o sea, tienen fe del tamaño de la semilla de mostaza, como el Señor quiere. Pero el versículo continúa diciendo, si tienes fe como un grano de mostaza. Si lo pensamos fríamente, no nos pide mucho, solo fe del tamaño diminuta como la de la mostaza. Y obviamente yo indagué un poquito más con respecto al grano de mostaza. Y dice que los granos de mostaza son pequeñas semillas redondas de diversas plantas de mostaza. Típicamente son entre 1 y 2 milímetros, muy diminutas. También dice que los árboles de mostaza en Palestina, o sea, de los que está hablando la palabra de Dios, de los que hablaba Jesús, no miden, no superan los 2 metros. Aquí en Estados Unidos, en el estado de California, se conoce que hay árboles que llegan hasta 5 metros, pero aún así están considerados como hortalizas, no como árboles. Pero este es un simple detalle, pero quería ahondar un poquito en lo importante que es la medida del grano de mostaza, porque es muy pequeña comparada con otras semillas, y aún así Dios quiere que tengamos la fe del tamaño de esa mostaza. Y eso alcanzaría para mover su mano poderosa a favor nuestro a través de la fe. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aleluya. De una manera alegórica Jesús hablaba de mover el monte, porque humanamente nuestro cerebrito piensa, ¿cómo voy a mover el monte? ¿Cómo voy a mover la montaña? Es una manera alegórica, por eso enseñaba por parábolas, para que podamos entenderlo. Y dice, nada os será imposible. Hay un dicho que dice, la fe mueve montañas, y es real. No lo razonen, solo créanlo, porque la fe no se razona, solo se cree y se actúa. ¿Lo creemos o no? Está en cada uno. Esto es fe, fe neta. La fe es simplemente creer, simplemente. Vamos a hojear lo que dice Lucas, versículos paralelos con respecto a la fe, el tema que hoy estamos, el tópico de hoy, la fe.
Lucas 17, 5 y 6 dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí podemos ver a los discípulos de Jesús pedirle que su fe sea aumentada, porque muchas veces pensamos que no necesitamos pedir esto, total ya somos cristianos, se supone que tenemos fe. Pero veamos a estos hombres que vivieron al lado del Señor Jesús haciendo esta petición, amados. Déjenme decirles que tener años en el Señor no es síntoma de fe. No nos equivoquemos. Puede ser que una persona recién convertida tenga más fe que cualquiera de nosotros que tenemos años dentro de la fe. Por eso, un recién convertido hace cosas asombrosas y ora y Dios le responde, y pide y el Señor le da. ¿Es porque lo ama más? No, simplemente le creyó a Dios y es justamente lo que Dios utiliza para moverse, la fe. Bienvenidos al mundo real, debemos tener fe, y si no, le tenemos que decir al Señor que aumente nuestra fe. Se corre el riesgo muchas veces con años dentro de la iglesia, dentro de la fe, que se pierde el poder de asombrarse por lo que Dios hace o hará. Yo muchas veces oro por mi corazón para que nunca pierda el poder de asombro de lo que Dios puede hacer, porque yo quiero creerle siempre a Dios. Y se corre el riesgo de que la fe sea apocada, porque creemos que lo sabemos todo, o porque dejamos de experimentar el mover la mano de Dios. Y esto es por fe, es por fe. Por eso no podemos dejar que nuestra fe se oxide, que nuestra fe esté quieta. Si tenemos fe, debemos movernos por medio de esa fe para mover la mano de Dios, o para orar por otras personas, o para obtener el milagro por el cual estamos clamando. Pero le dice, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, dice la última parte de este verso. Aquí utiliza la palabra desarraigate, o sea que se desprenda de la tierra y se plante en el agua. Y continúa diciendo, y os obedecería. En el pasaje con el que comenzamos dice, nada os será imposible. Estoy haciendo las dos partes, o paralelo. Yo comparaba los pasajes y me llamó la atención cómo terminan los dos pasajes, y también obviamente quise combinar la obediencia y lo posible. Y bueno, ahora se los voy a complicar un poquitito nada más, un poquito más. Si somos obedientes, o si sos obediente, podés ver las cosas de la fe con más facilidad, como más tangibles. Es como que uno a través de la fe puede palparlas. Todo lo contrario a la desobediencia, que lo primero que se piensa es imposible, es el imposible, inalcanzable, no lo puedo hacer, no voy a llegar, no voy a lograrlo, ni qué hablar del famoso no tengo, no sé cómo hacer, etc. Yo me transformo realmente, amados, por no decir de otra manera algo más fuerte, cuando la gente es pesimista, porque la fe tiene una cuota de optimismo, piensa que lo logrará y lo logrará. El pesimista ya está rendido antes de empezar a actuar. Esas son las diferencias del pesimista y del optimista. Pero yo prefiero quedarme, obviamente, con el optimista, que tiene una cuota de fe para hacer lo imposible. Fe del tamaño de una mostaza pidió el Señor, no pidió, una fe toneladas. Segunda de Corintios dice que porque andamos por fe, no por vista. O sea, nosotros andamos en este camino por fe, netamente. Muchas veces no sabemos ni qué va a hacer Dios mañana, pero sabemos que algo Dios va a hacer. Eso se llama fe. Tenemos también como referencia al padre de la fe, Abraham. Abraham era un hombre netamente de fe, por algo fue llamado el padre de la fe. Después Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se cree, la convicción
de lo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando la venida del Señor. Algunos pensarán son ilusos, no sé lo que pueden llegar a pensar, pero no importa, mis amados. Nosotros somos personas de fe. El cristianismo se basa en la fe. Es una de las cosas que tiene el cristianismo, más allá del amor, es la fe. Es la fe, aleluya, la fe. La fe, el famoso dicho, la fe mueve montañas, es una realidad, porque podemos experimentar que inclusive vamos a orar por los enfermos y la persona por ahí ni siquiera conoce al Señor y sin embargo nosotros vamos con fe y esa persona es sana, vamos a hacer liberación y esa persona es libre en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque actuamos en fe, aleluya. Les voy a compartir una historia de un hombre con mucha fe. Ya no está entre nosotros, está en el jardín del cielo, en el jardín del Señor, pero realmente era un hombre de fe, conocido como el tío Lali para muchos. Gabriel era un hombre que vivía en Buenos Aires, conocido, y yo lo conocía, tenía un negocio cerca de mi casa. Este negocio era un compra y venta tipo aquí, un thrift store, que vende cosas usadas y a veces nuevas también. Y este thrift store o este compra y venta pertenecía a la iglesia donde él congregaba. Ahí trabajaba Gabriel. Cada día que yo pasaba por el lugar podía verlo atendiendo a la gente, siempre muy amable. Y hicimos una amistad como hermandad. Yo le compré un cuadro también que me interesaba, pero bueno, tal es así que podía pasar cualquier día a saludarlo, y hasta que un día me contó que no tenía una pierna, o sea, le habían cortado la pierna a la rodilla, porque tenía diabetes, acá en English diabetes. Entonces a mí me pareció extraño porque la verdad yo no me había dado cuenta. Él caminaba normalmente, con una fe tremenda. La verdad que me pareció tremendo porque tenía una prótesis en la pierna y podía caminar muy bien. Su ejemplo de fe fue un aliento en mi vida, y en la vida de los demás. De manera que todos podíamos ver más que un tamaño de un grano de mostaza en su vida. Y un buen día también, no solamente, bueno, ya le habían cortado la pierna, sino también le diagnosticaron que los riñones le andaban mal, así que le funcionaban mal, tenía que empezar a hacer diálisis. Yo sé, porque lo he visto, que la diálisis a veces lo sacaba, los días que tenía diálisis terminaba fundido, pobre, con el tema ese de limpiar la sangre. Y aún así era un hombre de una fe inquebrantable. Lo he visto servir al Señor en muchas áreas, no solamente conmigo, mis hijos, mi familia, sino con los hermanos de su congregación, con personas fuera de la iglesia. Un hombre realmente con una fe única. Tal es así que él, con una pierna menos y los riñones que no le funcionaban, era un hombre que servía al Señor porque ayudaba muchísimo en la comunidad. Llegó a abrir un ministerio para trabajar con los discapacitados en San Miguel, un lugar en Buenos Aires. Había hecho tantos contactos que así comenzó el ministerio de discapacitados y él vivía para servir al Señor. Yo les podría contar millones de historias de él, pero realmente fue un hombre de fe, un hombre de testimonio vivo. Él era un soldado de Jesucristo y yo siempre pienso, Gabriel partió con las botas puestas, siempre en servicio. Recuerdo que en el día del sepelio, para terminar esta historia, aparecieron personas que yo, la verdad, ni los conocía, pero todos han dado testimonio de que Gabriel había hecho algo por ellos, en algún área los había ayudado. Entonces, en gratitud, ese día vinieron a despedirlo. Ni bien se enteraron que había fallecido, se acercaron al sepelio para despedirlo. Realmente nos hemos asombrado de cuánta gente vino a despedirlo y de cuántas cosas hacía que por ahí nosotros no sabíamos, más allá de lo que conocíamos de él.
pero realmente fue un ejemplo de fe. Quiera Dios que el día que nos toque partir también el Señor permita que nos recuerden de la misma manera que yo estoy recordando a Gabriel, un tremendo siervo de Dios, de una fe inquebrantable. Les conté esta historia porque es cuestión de fe, mis amados. ¿Tenemos fe? Aumentémosla. Si no tenemos, pidamos al Señor que nos ayude, como hicieron los discípulos, porque no podemos vivir sin fe. La fe mueve montañas, la fe hace que las cosas sean posibles, la fe hace que nosotros podamos acercarnos a Dios y creer que hay, que es lo que Dios quiere. Eso se llama fe. Cuando yo estoy orando, yo sé que hay algo, una respuesta para mí, que es lo que Dios quiere, que yo ore con fe y me acerque al trono para recibir mi milagro. Y ahí es cuando Dios suelta el milagro, porque yo me acerco creyendo que hay para mí. Entonces en esta mañana yo los animo en el nombre de Jesús. Cuando se acerquen a Dios, crean que ya está la respuesta. Crean que Dios sí les va a dar lo que están pidiendo. Crean que van a recibir ese milagro, porque en el nombre de Jesús hay poder para recibir y hay poder para creer, mis amados. Yo los bendigo en esta mañana. Recuerden, si no hay fe, hagamos como hicieron los discípulos, pidamos fe, que el Señor nos aumente la fe, que no nos permita caer en acostumbrarnos en la monotonía. Al contrario, que podamos vivir cada día con una fe renovada, una fe que siempre espera algo, una fe que cree que Dios puede todavía hacer esos milagros. El Señor está vivo, mis amados, y puede hacer esto y aquello que le pedimos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y esperamos, dice la palabra. Yo los bendigo en esta hora, les mando un abrazo y acuérdense, es cuestión de fe. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? En el nombre de Jesús vamos a declarar que tenemos fe en esta mañana para conquistar aquello que el Señor nos quiere dar. Entonces, creyéndole a Él, vamos a tomar las arras que el Señor nos ha dado por fe. Aleluya, por fe. Por fe nos agarramos de esas arras que el Señor nos ha dado. Los bendigo, les mando un abrazo nuevamente aquí desde de King's Calling. Días maravillosos. Recuérdenos en sus oraciones. Les mandamos un abrazo y les digo, como siempre, nos volveremos a encontrar así cuando Dios los disponga. Bye, bye. Gracias, Señor. Aleluya.